El planeta helado de Novera 7 era conocido como un lugar donde ningún ser vivo podía sobrevivir. Durante muchos años, los humanos evitaron este mundo gélido debido a sus interminables tormentas y peligrosos campos de hielo. Pero un equipo de exploración humana llegó allí en busca de tecnología alienígena perdida, oculta bajo el suelo helado. Creían que su misión solo duraría unos días, pero estaban a punto de descubrir algo que cambiaría el futuro de la galaxia para siempre. El capitán Daniel Voss permanecía de pie fuera de la pequeña base de investigación, observando cómo la tormenta blanca cubría todo el planeta. El fuerte viento golpeaba sus trajes como miles de piedrecitas, dificultando cada paso. Su equipo ya había perdido el contacto con su nave principal a causa de la tormenta. Estaban solos en un mundo helado con suministros limitados, pero Daniel se negaba a rendirse. Creía que cada misión tenía un propósito, incluso cuando todo parecía imposible. Dentro de la base los científicos estudiaban extrañas señales provenientes de las profundidades del hielo. La señal no procedía de una máquina ni de un arma. Era algo que jamás habían visto. La doctora Lina Carter, la científica principal del equipo, observaba las lecturas con perplejidad. La señal era débil, pero se repetía una y otra vez como un latido. El equipo siguió la señal hasta un peligroso valle helado, lejos de su base. La temperatura descendía rápidamente y la tormenta se intensificaba a cada minuto. Los humanos caminaban con cautela por el paisaje helado, cargando equipo pesado y herramientas de supervivencia. Ninguno de ellos sabía que algo ancestral les esperaba bajo sus pies. Tras horas de búsqueda, dieron con una enorme pared de hielo que se veía diferente a las demás. Extraños dibujos cubrían la superficie, como si alguien los hubiera creado miles de años atrás. La doctora Lina tocó el hielo y sintió una extraña energía que emanaba de su interior. Les dijo al equipo que no se trataba de hielo natural. Algo estaba atrapado en él. Los humanos comenzaron a abrirse paso lentamente a través del muro congelado. Cada trozo de hielo que caía revelaba más indicios de una civilización desconocida. Encontraron fragmentos de tecnología alienígena avanzada, congelada en su interior, tecnología muy superior a todo lo que los humanos habían creado. El descubrimiento conmocionó a todos, pero nadie esperaba lo que verían a continuación. Cuando se rompió la última capa de hielo, todo el equipo guardó silencio. Dentro de la cámara congelada, una joven alienígena yacía completamente inmóvil. Parecía haber dormido durante siglos. Su piel azul pálida estaba cubierta de marcas brillantes, y su extraña armadura, aunque dañada, seguía activa. Los humanos no podían creer que algo vivo se escondiera dentro del hielo. La doctora Lina examinó rápidamente el estado de la niña alienígena. Al principio, pensó que la criatura estaba muerta, pero entonces el escáner reveló algo imposible. Tenía latidos. Unos latidos muy débiles, pero reales. La niña alienígena había sobrevivido dentro del hielo durante cientos de años. El capitán Daniel sabía que la situación era peligrosa. Su misión era recopilar información, no rescatar a seres alienígenas desconocidos. No sabían quién era ni por qué estaba congelada. Podría ser un peligro para ellos o para la humanidad. Pero cuando Daniel vio a la indefensa joven alienígena, tomó una decisión que dejó atónito a todo su equipo. Ordenó a todos que la llevaran de vuelta a la base y le salvaran la vida. Algunos miembros del equipo le advirtieron que podrían estar arriesgándolo todo. Tenían oxígeno y medicinas limitados, y no había forma de contactar con la Tierra. Pero Daniel creía que abandonar a un ser vivo no era una opción. El viaje de regreso fue difícil. La tormenta se intensificó y la condición de la chica alienígena empeoró. Su ritmo cardíaco se ralentizó, y los humanos se dieron cuenta de que les quedaba muy poco tiempo. La llevaron a través de los vientos helados, protegiéndola con sus propios cuerpos. Dentro de la base de supervivencia, el equipo trabajó sin descanso para salvarla. Utilizaron su mejor tecnología, sus limitados suministros médicos y todos sus conocimientos. Pasaron las horas, pero la chica alienígena seguía sin despertar. Los humanos empezaron a temer haber fracasado,
Entonces, en plena noche, sucedió algo imposible. Los ojos de la chica alienígena se abrieron lentamente. Todos en la habitación se quedaron paralizados mientras ella miraba a su alrededor, a los rostros humanos que la rodeaban. Estaba débil y confundida, pero las primeras palabras que pronunció dejaron a todos atónitos. Susurró un nombre humano, un nombre que nadie del equipo le había dicho jamás. El capitán Daniel se acercó, incapaz de comprender lo que oía. La chica alienígena lo miró fijamente con miedo en los ojos y dijo algo que lo cambió todo. «Humanos, por fin me habéis encontrado». En ese momento, el equipo se dio cuenta de que no habían descubierto a un superviviente alienígena olvidado. Habían descubierto un secreto que había permanecido enterrado en el hielo durante siglos. Las palabras de la chica alienígena dejaron a todo el equipo humano sin palabras. Nadie entendía cómo sabía de los humanos, ni por qué los miraba como si los hubiera estado esperando durante cientos de años. El capitán Daniel Voss permaneció cerca de su habitación médica, observando atentamente cada uno de sus movimientos. La chica estaba débil, asustada y confundida, pero había algo en sus ojos que delataba que había sobrevivido a algo terrible. La doctora Lina Carter continuó estudiando el estado de la niña alienígena y descubrió que su cuerpo perdía energía lentamente. El largo tiempo que había pasado en el hielo había dañado muchos de sus órganos, y la medicina humana no era suficiente para curarla. El equipo solo tenía unas pocas horas antes de que su cuerpo dejara de luchar. Todos los científicos de la base trabajaron juntos porque sabían que eran su única esperanza. La chica alienígena finalmente se presentó como Aria. Su voz era suave y le costaba hablar porque había estado congelada durante mucho tiempo. Les dijo a los humanos que no recordaba todo, pero sí recordaba haber huido de un enemigo terrible. Recordaba explosiones, ciudades en llamas y los gritos de su gente. Lo último que recordaba era haber sido colocada dentro del hielo por alguien en quien confiaba. El capitán Daniel le preguntó por qué conocía a los humanos. Aria lo miró confundida y dijo que los humanos formaban parte de una antigua leyenda de su mundo. Según su gente, los humanos eran la única especie que ayudaba a los demás, incluso sin obtener nada a cambio. Al equipo le costaba creerlo, pues la humanidad era todavía una civilización joven en comparación con muchas razas alienígenas. Mientras los humanos intentaban salvarla, un extraño dispositivo oculto en la armadura dañada de Aria se activó repentinamente. La máquina creó un holograma que mostraba un antiguo mapa de la galaxia. Los humanos vieron miles de planetas marcados en él, pero muchos de ellos estaban destruidos o deshabitados. La doctora Lina comprendió que Aria estaba conectada a una civilización que había desaparecido mucho antes de que los humanos llegaran al espacio. Los miembros del equipo comenzaron a discutir sobre qué debían hacer a continuación. Algunos creían que debían enviar a Aria lejos, ya que retenerla podría representar un peligro para la Tierra. Temían que quienquiera que hubiera destruido su planeta pudiera ir a buscarla. Otros, en cambio, creían que abandonarla después de haberle salvado la vida sería un error. El capitán Daniel escuchó atentamente antes de tomar su decisión. Les dijo a sus compañeros que no se convertirían en personas que abandonan a alguien por miedo. Les recordó que habían cruzado la galaxia para descubrir nuevas formas de vida, no para ignorarlas cuando finalmente las encontraran. Con el paso de las horas, la salud de Aria mejoró lentamente. La tecnología humana, combinada con su dispositivo alienígena, propició un extraño proceso de curación. Por primera vez en siglos, sintió calidez y seguridad. Observó a los humanos que la rodeaban y se dio cuenta de que las historias sobre ellos eran ciertas. Pero su momento de paz no duró mucho. En lo profundo del espacio, lejos del planeta helado, otra fuerza detectó la energía del despertar de Aria. Una enorme nave alienígena cambió de rumbo y se dirigió hacia Novera 7. El mismo enemigo que destruyó el mundo de Aria había descubierto que estaba viva, y ahora venían a llevársela de vuelta. El planeta helado de Novera 7 se convirtió en un lugar donde dos mundos diferentes se conectaron por primera vez. Dentro de la base humana,
Arya se recuperaba lentamente mientras el equipo intentaba comprender quién era realmente. Los humanos le habían salvado la vida, pero aún no sabían casi nada sobre la chica alienígena que había permanecido oculta en el hielo durante siglos. Cada respuesta que daba generaba más preguntas sobre el pasado olvidado de la galaxia. El capitán Daniel Voss pasó horas hablando con Arya, intentando conocer su civilización. Ella le explicó que su pueblo se llamaba Aelori, una raza ancestral conocida por proteger a los mundos más débiles. No eran conquistadores ni guerreros. Creían que toda criatura viviente de la galaxia merecía una oportunidad de sobrevivir. Pero un día, apareció un poderoso enemigo y destruyó todo lo que habían construido. Arya les contó a los humanos sobre la noche en que su mundo cayó. Recordaba las naves oscuras que cubrían el cielo y el miedo que se extendía por todas las ciudades. Su pueblo intentó contraatacar, pero el enemigo era demasiado poderoso. Uno a uno, sus planetas desaparecieron. Los líderes Aelori tomaron una última decisión para proteger su futuro, y Arya fue colocada dentro del hielo con un mensaje oculto para que las personas adecuadas la encontraran. Los humanos quedaron conmocionados al descubrir la verdad. Arya no era solo una superviviente, era la última princesa del imperio Aelori. Su familia había protegido miles de mundos durante generaciones, y su regreso podría alterar el equilibrio de poder en toda la galaxia. La doctora Lina estudió el antiguo dispositivo dentro de la armadura de Arya, y descubrió algo imposible. El dispositivo contenía información sobre la Tierra de hace miles de años. Mostraba imágenes de humanos ayudando a civilizaciones alienígenas mucho antes de que la humanidad descubriera los viajes espaciales. El equipo no podía comprender cómo algo así era posible. Arya explicó que los Aelori creían que los humanos eran especiales. Hace mucho tiempo sus ancestros descubrieron señales de que una nueva especie surgiría en la galaxia. Una especie que no sería juzgada por su fuerza ni su tecnología, sino por su bondad y valentía. Los Aelori los llamaban los guardianes de la esperanza. Al capitán Daniel le costaba aceptar semejante responsabilidad. Era solo un soldado al mando de un pequeño equipo de exploración. Jamás imaginó que sus decisiones pudieran afectar el futuro de incontables mundos. Pero al mirar a Arya, comprendió algo importante. Salvar una vida se había convertido en algo mucho más trascendental de lo que nadie esperaba. De repente las alarmas de la base empezaron a sonar. El antiguo dispositivo dentro de la armadura de Arya detectó una potente señal que se aproximaba al planeta. Los humanos revisaron rápidamente sus escáneres y vieron algo que los dejó a todos en silencio. Una enorme flota alienígena se desplazaba por el espacio hacia Novera 7. Sus naves eran más grandes y avanzadas que cualquier cosa a la que la humanidad se hubiera enfrentado jamás. Arya reconoció los símbolos en los barcos enemigos, y su rostro se transformó en terror. Sabía perfectamente quiénes habían llegado. Eran las mismas fuerzas que habían destruido su hogar y la habían perseguido durante siglos. Les advirtió a los humanos que esos enemigos no se detendrían hasta capturarla. Destruirían el planeta si fuera necesario. El equipo observó su pequeña base, sus armas limitadas y la interminable flota enemiga que se acercaba desde el espacio. Todos sabían que estaban en clara desventaja, pero el capitán Daniel tomó su decisión. Los humanos ya lo habían arriesgado todo una vez para salvar la vida de Arya. Ahora estaban dispuestos a arriesgarlo todo para protegerla, y por primera vez en siglos, la princesa perdida de los Aelori sintió que ya no estaba sola. El silencio en la base humana se rompió cuando miles de luces de advertencia parpadearon en la sala de control. Fuera del planeta helado, una enorme flota alienígena se desplazaba por la oscuridad del espacio. Sus naves eran tan grandes que bloqueaban la luz de las estrellas distantes. Los humanos ya se habían enfrentado a tormentas, planetas peligrosos y criaturas desconocidas, pero nada los había preparado para este momento. El capitán Daniel Voss estaba de pie frente a la pantalla principal, observando cómo la flota enemiga se acercaba lentamente. Los escáneres mostraban armamento muy superior a la tecnología humana,
Las naves enemigas estaban construidas para la guerra, no para la exploración. Cada señal que emitían transmitía el mismo mensaje. Habían venido a por Arya. Dentro de la enfermería, Arya observó la flota que se acercaba y guardó silencio. Los humanos notaron el miedo en sus ojos. No temía a la muerte. Temía porque sabía lo que esas criaturas le habían hecho a su pueblo. Recordaba los últimos momentos de su hogar, las ciudades en llamas y las voces de millones de personas que nunca lograron escapar. La doctora Lina le preguntó a Arya por qué la deseaban tanto. Arya explicó lentamente que portaba la llave final de la civilización Aelori. Oculta en su antigua armadura, se encontraba información capaz de despertar tecnología perdida y cambiar el futuro de la galaxia. Quien controlara ese poder podría controlar incontables mundos. El equipo humano finalmente comprendió el peligro. Arya no era solo una niña alienígena perdida a la que habían rescatado del hielo. Llevaba consigo la última esperanza de toda una civilización. Si el enemigo la capturaba, podrían volverse imparables. De repente apareció un mensaje en la pantalla de comunicaciones. El comandante enemigo esperaba al otro lado. Su voz resonó por toda la base, exigiendo que los humanos entregaran a Arya de inmediato. La llamó un arma robada y advirtió que los humanos sufrirían si se negaban. Los miembros del equipo miraron al capitán Daniel, esperando su respuesta. Todos conocían la verdad. Su pequeña base no tenía casi ninguna posibilidad contra un enemigo tan poderoso. Contaban con armamento limitado, equipo dañado y ninguna ayuda de la Tierra. Entregar a Arya podría salvarles la vida. Pero Daniel recordaba el momento en que la encontró congelada bajo el hielo. Recordaba que estaba viva, indefensa y esperando a que alguien la ayudara. Sabía que abandonarla ahora significaría que no habrían aprendido nada de su viaje. El capitán Daniel se acercó al sistema de comunicación y dio su respuesta. No. Esa sola palabra dejó a todos atónitos. El comandante enemigo se rió, creyendo que los humanos eran unos necios. Le dijo a Daniel que los humanos eran débiles y demasiado jóvenes para desafiar a las fuerzas más poderosas de la galaxia. Pero Daniel respondió con calma que la fuerza no se mide solo por las armas o los ejércitos. Dijo que los seres humanos habían sobrevivido porque se protegían unos a otros cuando ya no quedaba esperanza. La flota enemiga comenzó a preparar su ataque. Dentro de la base, todos los humanos se preparaban para una batalla de la que sabían que tal vez no sobrevivirían. Los ingenieros reparaban los antiguos sistemas de defensa, los científicos creaban nuevos escudos de energía, y los soldados revisaban su equipo por última vez. Arya los observaba con incredulidad. No podía comprender por qué esos humanos luchaban por alguien a quien conocían desde hacía poco tiempo. Ella le preguntó a Daniel por qué estaba dispuesto a morir por ella. Daniel la miró y respondió: «Porque alguien debería haber hecho lo mismo por ti antes». Esas palabras conmovieron profundamente a Arya. Durante siglos creyó estar sola. Pero estos humanos le habían mostrado algo que su propio pueblo había perdido durante la guerra: esperanza. Entonces, la primera arma enemiga disparó contra Novera 7. El planeta helado tembló. La guerra por la última princesa Aelori había comenzado. El primer ataque de la flota enemiga convirtió el planeta helado en un campo de batalla. Brillantes armas de energía surcaron el cielo oscuro, impactando la base humana con la fuerza suficiente para sacudir toda la montaña. El pequeño equipo humano vio cómo sus escudos perdían fuerza con cada golpe. Sabían la verdad. Se enfrentaban a un enemigo que había destruido civilizaciones enteras, y solo contaban con una pequeña base para hacerles frente. El capitán Daniel Voss se movía por la sala de control, dando órdenes mientras las alarmas seguían sonando a su alrededor. Los humanos no tenían las armas más poderosas, las naves más grandes, ni el ejército más numeroso. Pero tenían algo que el enemigo no comprendía: la voluntad de proteger a quien los necesitara. El comandante enemigo observaba la batalla desde su gigantesco buque de guerra y creía que la victoria era segura. No comprendía por qué los humanos se negaban a rendirse. Según su experiencia,
Todas las especies optaban por la supervivencia ante probabilidades imposibles. Pero los humanos estaban haciendo algo diferente. Lo arriesgaban todo por una sola persona. Dentro de la base, Arya observó cómo los humanos luchaban por ella. Vio a ingenieros reparando sistemas averiados mientras los soldados heridos regresaban a sus puestos. Vio a científicos utilizando sus propios recursos para mantener operativos los sistemas de defensa. Por primera vez en cientos de años, vio a personas luchando por amor, no por ansias de poder. La doctora Lina descubrió que el antiguo dispositivo de Arya estaba conectado al planeta mismo. El mundo helado no era solo un escondite. Era un antiguo sistema de protección a Elori que había permanecido inactivo durante miles de años. Si lograban activarlo, tal vez tendrían una oportunidad contra la flota enemiga. Pero había un problema. El sistema necesitaba una fuente de energía especial de Arya, y usarla podría dañarla permanentemente. Arya comprendía el riesgo, pero estaba dispuesta a hacerlo. Creía que si lograba salvar a los humanos que la habían salvado, su vida tendría sentido. El capitán Daniel se negó a que se sacrificara. Le dijo que no le habían salvado la vida solo para verla perderla. Le prometió que encontrarían otra solución. Arya lo miró sorprendida, pues nadie la había protegido jamás sin pedir nada a cambio. La batalla se intensificó cuando las fuerzas enemigas alcanzaron la superficie. Sus soldados desembarcaron cerca de la base humana y avanzaron por el paisaje helado. Los humanos estaban en clara desventaja numérica, pero se negaron a retroceder. Cada soldado sabía que protegía a más de una chica alienígena. Estaban protegiendo una promesa. El comandante enemigo finalmente llegó al campo de batalla y se encontró cara a cara con el capitán Daniel. Miró a los humanos con confusión y les preguntó por qué seguían luchando cuando la derrota era segura. Daniel miró al enemigo y respondió que los humanos no luchaban porque creyeran que iban a ganar. Luchaban porque alguien tenía que resistir cuando todos los demás huían. Esas palabras se extendieron por todo el campo de batalla. Incluso Arya sintió que algo cambiaba en su interior. Las antiguas historias de los humanos ya no eran leyendas. Estaba viendo la verdad con sus propios ojos. De repente el suelo helado bajo sus pies comenzó a brillar. El antiguo sistema Elori había despertado. En todo el planeta, miles de estructuras ocultas emergieron de debajo del hielo. La flota enemiga dejó de atacar cuando sus escáneres detectaron un poder que no habían visto en siglos. El comandante enemigo finalmente comprendió su error. No había venido a capturar a un superviviente indefenso. Había despertado la esperanza de toda una civilización perdida. Y junto a esa esperanza, estaba la humanidad. El planeta helado de Novera 7 dejó de estar en silencio. Las antiguas estructuras sepultadas bajo el hielo despertaron una a una, enviando poderosas ondas de energía por todo el planeta. La flota enemiga, que antes parecía imparable, se detuvo de repente. Por primera vez los atacantes sintieron algo que no habían sentido en siglos: miedo. El capitán Daniel Voss y su equipo observaron cómo el suelo helado se abría a su alrededor. Enormes torres hechas de un material alienígena desconocido emergieron del hielo, cubiertas de símbolos de la extinta civilización Aelori. Los humanos creían haber descubierto a un solo superviviente, pero ahora comprendían que habían hallado todo un secreto oculto bajo el mundo helado. Arya permanecía de pie en medio de las estructuras resplandecientes, incapaz de hablar. Había pasado cientos de años creyendo que su pueblo había desaparecido para siempre. Pensaba que la civilización Aelori se había esfumado sin dejar rastro. Pero el planeta le estaba mostrando que sus ancestros se habían preparado para este preciso momento. La doctora Lina estudió el antiguo sistema y descubrió que no era un arma, sino un mensaje. Los Aelori habían creado este lugar oculto para proteger su conocimiento hasta que la especie adecuada lo encontrara. El sistema estaba diseñado para activarse solo cuando alguien demostrara verdadera compasión y valentía. Los humanos finalmente comprendieron por qué habían podido encontrar a Arya. No fue suerte. El planeta los había estado esperando. Arya se dirigió hacia una antigua cámara de control y vio una grabación dejada por sus ancestros.
El holograma mostraba a los líderes de los Aelori hablando sobre un futuro en el que su civilización caería. Sabían que no podían derrotar a su enemigo solos, así que buscaron a alguien que pudiera llevar adelante su esperanza. El mensaje reveló algo que sorprendió a todos. Hace miles de años los Aelori descubrieron las primeras civilizaciones humanas en la Tierra. Observaron el desarrollo de los humanos a través de tiempos difíciles y notaron algo único. Los humanos no eran la especie más fuerte, pero siempre protegían a los demás, incluso en situaciones de peligro. Por eso los Aelori confiaban en la humanidad. El capitán Daniel tenía dificultades para aceptar que los humanos hubieran sido elegidos para un papel tan importante. Creía que aún estaban aprendiendo sobre la galaxia, pero Aria le explicó que su poder no era la razón por la que habían sido elegidos. Fueron elegidos porque les importaba. Mientras tanto, el comandante enemigo se desesperó. Sabía que la antigua tecnología Aelori podía destruir el control de su imperio sobre la galaxia. Ordenó a toda su flota que atacara por última vez antes de que los humanos pudieran activar completamente el sistema. Miles de naves enemigas se dirigieron hacia Novera 7, pero esta vez, la humanidad no estaba sola. Los antiguos sistemas de defensa Aelori se fusionaron con la tecnología humana, creando un nuevo tipo de poder que la galaxia jamás había visto. Las armas enemigas que antaño destruían planetas no podían atravesar el escudo combinado humano Aelori. Durante la batalla, Aria finalmente comprendió por qué los humanos la habían salvado. Desconocían su historia. Desconocían que era una princesa. Desconocían que llevaba en sus manos el futuro de la galaxia. La salvaron porque estaba viva. Ese simple acto de bondad lo cambió todo. El comandante enemigo observó cómo sus fuerzas retrocedían y comprendió la verdad. Los humanos eran peligrosos no por sus armas, sino porque podían inspirar a otros a luchar a su lado. Cuando la batalla llegaba a su fin, una nueva señal apareció en toda la galaxia. Otros mundos perdidos de Aelori habían recibido el mensaje. Sabían que su princesa estaba viva, y sabían que la humanidad era la razón. Por primera vez en siglos la galaxia escuchó un nombre que había caído en el olvido, el nombre de los humanos. Pero muy lejos, en el espacio profundo, otra fuerza desconocida detectó la misma señal, una fuerza incluso más antigua que el enemigo al que acababan de derrotar. Y venían. La galaxia cambió para siempre tras la batalla de Novera 7. Durante miles de años, poderosos imperios alienígenas habían controlado las estrellas mediante el miedo y la destrucción. Muchas civilizaciones creían que solo los más fuertes podían sobrevivir. Pero un pequeño equipo humano demostró lo contrario. Demostraron que la bondad podía ser más fuerte que el poder. La flota enemiga que llegó para capturar Aria fue derrotada. Pero los humanos sabían que la lucha no había terminado. La antigua señal del sistema Aelori había llegado a todos los rincones del espacio. Civilizaciones perdidas que habían permanecido ocultas durante siglos comenzaron a despertar y a buscar el origen del mensaje. La respuesta los sorprendió a todos. Era la Tierra. Para muchas razas alienígenas, los humanos seguían siendo un misterio. Eran una especie joven en comparación con las antiguas civilizaciones de la galaxia. Tenían menos naves, menos recursos y menos experiencia. Pero poseían algo que ninguna otra especie podía imitar. Les importaba la vida. El capitán Daniel Voss regresó a la base humana y contempló el lugar donde todo había comenzado. El mismo planeta helado que una vez se sintió vacío y peligroso, se había convertido en el sitio donde se inició el mayor descubrimiento de la humanidad. Recordó el momento en que encontraron a Aria atrapada bajo el hielo. En aquel momento, ella no era más que una desconocida indefensa. Ahora ella era el símbolo de esperanza para millones de seres. Aria estaba junto a Daniel y contemplaba las estrellas sobre Novera 7. Había perdido su hogar, su familia y toda su civilización. Durante cientos de años, creyó ser la última Aelori con vida, pero los humanos le habían dado algo que pensó que jamás volvería a sentir. Un futuro. Los supervivientes Aelori que recibieron el mensaje finalmente llegaron a Novera 7.
esperaban encontrar a su princesa protegida por un poderoso imperio alienígena. En cambio, encontraron a un pequeño grupo de humanos que lo habían arriesgado todo sin pedir recompensa alguna. Los líderes Aelori no podían entenderlo. ¿Por qué una especie lucharía por alguien que no pertenece a su especie? Arya les dio la respuesta. Porque así son los humanos. Años después, la historia de la niña alienígena congelada se convirtió en una de las historias más famosas de la galaxia. Niños de mundos lejanos aprendieron sobre los exploradores humanos que se adentraron en la oscuridad helada y se negaron a abandonar su vida. Aprendieron que los humanos no se convertían en héroes por tener las armas más poderosas. Se convirtieron en héroes porque tomaron la decisión más difícil cuando nadie los veía. El capitán Daniel y su equipo nunca se autodenominaron héroes. Siempre dijeron que simplemente hicieron lo que cualquiera debería hacer al encontrar a alguien necesitado. Pero en toda la galaxia, sus acciones cambiaron la forma en que todas las especies veían a la humanidad. En el pasado, la galaxia temía a los humanos porque no los comprendían. Ahora, la galaxia los respetaba. La cámara congelada donde se descubrió a Arya se convirtió en un símbolo de unidad entre mundos. Dejó de ser un lugar de soledad y muerte para convertirse en un espacio donde diferentes especies se unieron en busca de la paz. Y en lo más profundo de aquel hielo ancestral permaneció el mensaje dejado por los Aelori. Un mensaje que las generaciones futuras jamás olvidarán. La fuerza puede proteger un mundo, pero la compasión puede salvar una galaxia. La historia de la niña alienígena enterrada en el hielo ya no era un misterio. Se convirtió en leyenda. Una leyenda sobre una princesa perdida, un planeta helado y los humanos que lo arriesgaron todo para salvar una vida. Porque a veces, el acto de bondad más pequeño puede generar el mayor cambio en el universo.